El inolvidable héroe de acción Bruce Willis, quien alguna vez brilló en la cima de Hollywood, hoy enfrenta la batalla más dura de su vida. Su familia, entre lágrimas y controversias, habría decidido abandonarlo en un asilo de lujo, asegurando que ya no podían cuidarlo debido a su avanzado estado de demencia. Durante años, Bruce Willis fue la imagen del héroe indestructible. En la pantalla grande corría, peleaba, salvaba vidas y derrotaba a los villanos con una mezcla de coraje y carisma. Para millones de seguidores en todo el mundo, él era un símbolo de fuerza y vitalidad, un hombre que parecía inmortal. Sin embargo, la vida real empezó a mostrar un guión muy distinto, mucho más cruel y doloroso. Los primeros síntomas llegaron de forma sutil. Pequeños olvidos que parecían normales, no recordar dónde había dejado las llaves, olvidar citas importantes o repetir la misma pregunta varias veces en el día. Su familia al inicio lo tomó con humor, incluso hacían bromas al respecto, convencidos de que se trataba simplemente del paso de los años. Pero pronto lo que parecía inofensivo comenzó a convertirse en algo preocupante. Bruce empezó a confundir rostros cercanos. Un día llamó a su hija por el nombre de una de sus antiguas compañeras de rodaje. En otra ocasión, al ver a su esposa entrar a la habitación, la saludó como si fuera una extraña. Esas pequeñas grietas en su memoria empezaron a abrir un abismo en la tranquilidad del hogar. Cada equivocación, cada mirada perdida, era como una puñalada para los suyos. Las noches, que alguna vez fueron momentos de descanso, se transformaron en largas jornadas de angustia. Bruce caminaba de un lado a otro por la casa sin rumbo, como si buscara escapar de un enemigo invisible. A veces despertaba a media madrugada gritando, con los ojos desorbitados, sin poder explicar qué lo alteraba. Sus arranques de furia, inesperados e incontrolables, llenaban de miedo a quienes lo rodeaban. Aquella familia que antes lo veía como un pilar de fortaleza, ahora sentía que convivía con un extraño dentro de su propio hogar. Su esposa trataba de calmarlo con palabras suaves, sus hijos intentaban abrazarlo para devolverle algo de serenidad, pero nada parecía funcionar. Los silencios incómodos se hicieron frecuentes, y en cada rincón de la casa se respiraba una tensión que crecía día a día. Era como si el hombre que todos conocían estuviera apagándose poco a poco, dejando solo una sombra de lo que fue. El ídolo de millones, el héroe que alguna vez conquistó el mundo desde la pantalla, se estaba desmoronando frente a los ojos de quienes más lo amaban. Y lo más doloroso era la impotencia, nadie sabía cómo detener esa caída. Lo que en un inicio fue asumido como un sacrificio por amor se convirtió, con el paso de los meses, en una verdadera pesadilla cotidiana. La familia de Bruce Willis pasó de compartir momentos entrañables a vivir encerrada en un ciclo de cansancio, tensión y desesperación. Su esposa, siempre firme y paciente, comenzó a mostrar señales de agotamiento extremo, ojeras marcadas, voz quebrada y lágrimas que corrían cada vez con más frecuencia al hablar de su situación. A las amistades más cercanas les confesaba en voz baja que ya no podía más, que cuidar a Bruce había dejado de ser una muestra de cariño para convertirse en una carga insoportable. Los hijos tampoco quedaron al margen. Ellos, que crecieron admirando a un padre que parecía un verdadero superhéroe, ahora apenas se atrevían a entrar en su habitación. Lo que antes era un lugar de refugio y juego se convirtió en un espacio lleno de miedo y de incertidumbre. Cuando escuchaban sus pasos tambaleantes o sus repentinos gritos en mitad de la noche, se miraban entre ellos con pánico, sin saber cómo reaccionar. Dentro de la casa las discusiones comenzaron a ser parte de la rutina. Cada cena terminaba en debates acalorados. ¿Debían seguir cuidándolo en casa, a una costa de su propia estabilidad emocional? ¿O era momento de buscar ayuda profesional en un centro especializado? Nadie quería parecer cruel, pero todos sabían que la situación los estaba rompiendo poco a poco. Cada respuesta se transformaba en reproches, y el ambiente familiar que alguna vez estuvo lleno de risas se tornó en un campo de batalla de opiniones y culpas. Mientras tanto, Bruce se desmoronaba a pasos agigantados. Ya no era capaz de realizar las tareas más simples, vestirse sin ayuda, comer solo o incluso recordar el camino hacia el baño. Dependía por completo de los demás, lo que generaba una presión constante en todos los miembros de la familia. Sus cambios de humor eran cada vez más violentos, y había momentos en que su mirada perdida resultaba tan fría que helaba la sangre. El cansancio físico y emocional empezó a pasar factura. Su esposa, agotada hasta el límite, apenas dormía. Sus hijos comenzaron a aislarse, evitando invitar amigos a casa por miedo a que presenciaran las escenas desgarradoras. El hogar que un día fue símbolo de unión se convirtió en una jaula de sufrimiento. El quiebre era inevitable. Aunque nadie lo dijera en voz alta, en el fondo todos sabían que el final de aquella resistencia se acercaba.
La familia entera estaba al borde de un colapso, y Bruce, sin darse cuenta, arrastraba consigo a quienes más lo amaban. El amanecer de aquel día estuvo marcado por un silencio insoportable. Nadie en la casa quiso hablar durante el desayuno, porque todos sabían lo que se avecinaba. Las miradas entre la esposa y los hijos de Bruce Willis lo decían todo, había llegado la hora de tomar la decisión que jamás imaginaron vivir. Después de noches interminables de discusiones, llanto y culpa, finalmente se convencieron de que no había otra salida, Bruce debía ser internado en un asilo especializado. La noticia cayó como un balde de agua fría incluso entre ellos mismos. Era admitir que ya no podían con él, que el héroe que los había protegido toda su vida ahora necesitaba ser protegido de sí mismo. Su esposa fue la más afectada. Con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, se sentó frente a Bruce y, con voz temblorosa, intentó explicarle que el lugar al que lo llevarían sería para su bienestar, un espacio con médicos y cuidadores que sabrían darle la atención que ella ya no podía brindarle. Pero Bruce no comprendía. Su mente, atrapada entre recuerdos rotos y momentos de lucidez, apenas alcanzaba a preguntar una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué no en casa? El momento de la partida fue devastador. Un coche negro estacionó frente a la residencia familiar. Los vecinos, alertados por el movimiento, salieron discretamente a observar. Algunos grabaron con sus teléfonos, otros simplemente cuchicheaban entre ellos, sorprendidos de ver a la estrella de cine en una situación tan vulnerable. Entre sollozos, la esposa de Bruce lo acompañó hasta la puerta, mientras sus hijos lo miraban con lágrimas contenidas, incapaces de pronunciar palabra. Él, confundido, intentaba resistirse, pero su debilidad le impedía cualquier gesto de rebeldía. Una enfermera lo tomó suavemente del brazo y lo ayudó a subir al vehículo. Desde la ventana, Bruce alcanzó a ver a su familia de pie, inmóvil, llorando en silencio. Fue la última imagen que se llevó de su hogar, los rostros de quienes más lo amaban, ahora marcados por la culpa y la tristeza. Cuando las puertas del asilo se cerraron tras él, un aire de frialdad lo envolvió. Pasillos blancos, olor a desinfectante y rostros desconocidos reemplazaron las risas, las voces y la calidez de su casa. El hombre que un día dominó la pantalla grande quedaba recluido en un lugar donde la rutina sería marcada por enfermeras, doctores y extraños. Un héroe convertido en paciente, un mito reducido a silencio. Hoy, Bruce Willis pasa sus días en el silencio de un asilo de lujo, un lugar frío y ordenado donde cada rincón parece destinado a recordarle que ya no es dueño de su vida. Los pasillos largos, iluminados por luces blancas, sustituyeron los escenarios de Hollywood que alguna vez conquistó. El bullicio de los rodajes, los aplausos de los fanáticos y el rugido de la acción fueron reemplazados por el murmullo de enfermeras, el sonido metálico de las bandejas de comida y las voces apagadas de otros pacientes que, como él, viven atrapados en el laberinto de su mente. La rutina es monótona, despertar con ayuda, tomar medicación estricta, recibir terapias que a veces no entiende, comer lo que le colocan frente a él y volver a dormir entre paredes extrañas. De vez en cuando, Bruce tiene destellos de lucidez. En esos momentos pregunta por su familia, recuerda escenas de sus películas o sonríe vagamente al ver imágenes de su pasado en la televisión del asilo. Pero esos instantes son fugaces, se desvanecen tan rápido como llegan y vuelven a dejarlo sumido en la confusión. Su esposa e hijos lo visitan, pero no con la frecuencia que muchos imaginarían. El dolor de verlo en ese estado los consume, y cada visita es un recordatorio de la decisión que tomaron. Cuando llegan, intentan mostrar sonrisas y hablar con optimismo, pero sus ojos traicionan la tristeza y la culpa. Al salir, el peso en sus hombros se hace insoportable. ¿Hicieron lo correcto al internarlo? ¿O simplemente se rindieron? Mientras tanto, el mundo exterior no guarda silencio. Los medios y la opinión pública han convertido el caso en un debate encendido. Algunos aseguran que la familia lo abandonó, que lo dejaron en manos de extraños por comodidad y para poder seguir con sus vidas. Otros, en cambio, defienden la decisión, convencidos de que Bruce necesita cuidados que en casa ya eran imposibles de darle. En redes sociales, fanáticos discuten acaloradamente, divididos entre la compasión y la indignación. Lo cierto es que Bruce, el hombre que un día fue visto como indestructible, hoy vive tras los muros de un asilo, donde los recuerdos de gloria se mezclan con la soledad de la enfermedad. Ya no escucha aplausos ni cámaras, solo el eco de sus propios pasos arrastrados y el crujir de una puerta que se cierra tras él. Su historia deja una pregunta abierta que nadie puede responder con certeza: ¿lo que hizo su familia fue un acto de amor o una traición irreparable? Y ahora dime, ¿tú qué opinas de esta historia? ¿Crees que la familia de Bruce Willis actuó por amor al internarlo en un asilo, o lo hicieron por cansancio y comodidad?
¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios, me encantaría leerte. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video, compartirlo con tus amigos y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos capítulos llenos de impacto y misterio.